Bienvenidos amigos a esta presentación que haré sobre un documento importante para la vida de la catequesis de la educación religiosa. Hablaremos sobre el directorio para la catequesis que acaba de sacar el día 23 de marzo del 2020, que fue la memoria litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo. Lo sacó el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El presidente de este Pontificio Consejo es el arzobispo titular de Bogenza, Salvatore Fisichella o Don Rino Fisichella. El secretario de este documento fue el arzobispo emérito de Villavicencio, José Octavio Ruiz Arenas. Para los que no conocen a Monseñor Fisichella, es este que está aquí, que ven ustedes en esta presentación. Él es el presidente del Pontificio Instituto para la Promoción de la Nueva Evangelización. Este es un curso introductorio para catequistas, no solamente de Santa Cruz, especialmente para ellos, pero también para cualquier catequista que se encuentra con el gran dilema de comenzar su clase en línea. Así como ustedes ven, yo también estoy aprendiendo y usando las tecnologías que Dios nos ha puesto a nuestras manos el día de hoy. Soy el administrador de Holy Cross Catholic Church, el padre José Alberto Pimentel, o para ustedes y los amigos, Padre Pime. Hashtag Padre Pime. La catequesis, y esta es la parte de la presentación, haré varios videos. La catequesis, este directorio para la catequesis, comienza recordándonos que todo tiene en origen en el documento Catequesi Tradende. La catequesis persigue un doble objetivo, que es el hacer madurar la fe inicial y educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo, y hago subrayar esto, sistemático, de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encuentran en el documento Catequesi Tradende número 19. Esta catequesis implica un proceso catequético. Proceso quiere decir algo que se hace paso a paso, ¿verdad? No es toda una cosa voluptuosa que cae, sino que se va haciendo poco a poco, paso a pasito. Es un proceso catequético de enseñanza. Y se trata en efecto de hacer crecer a nivel de conocimiento y a nivel de vida el germen de la fe sembrada por el Espíritu Santo con el primer anuncio y transmitido eficazmente a través del bautismo. Otra vez el documento es Catequesi Tradende número 20. El autor es el Espíritu Santo. En la vida de la Iglesia moderna, después del Vaticano II, ha habido tres directorios sobre catequesis, para la catequesis o sobre la catequesis. El primero de ellos lo escribió San Pablo VI el 18 de marzo de 1971, o sea, casi 50 años, 49 para ser exactos. Él aprobó el Directorio Catequético General. Fíjense cómo se llama, Directorio Catequético General. Directorio porque son directrices, guías generales para que después se apliquen en cada lugar. Y lo redactó la Congregación para el Clero. O sea, fíjense para quién estaba dirigido, era la Congregación para el Clero. ¿Quién es el clero? Pues todos los que no son laicos, todos los sacerdotes, los párrocos y así en general. El decreto con el que él lo puso adelante se llama Christus Dominus, el Señor Jesús, Jesucristo.
Se ofrecían indicaciones puntuales y de largo alcance sobre la catequesis. Indicaciones puntuales. ¿Qué quiere decir puntuales? Punto a punto. 1, 2, 3. Porque él era un hombre muy sistemático, muy de trabajo de curia, muy trabajo de gobierno. Él era una especie de abogado. Entonces, las cosas claras, ¿verdad? ¿Y a quién lo dirigió? Bueno, estaba dirigido, sí, por la congregación del clero, pero para que los obispos que acababan de salir del Vaticano II explicaran la doctrina cristiana con métodos acomodados a las necesidades de los tiempos. Es decir, que respondieran a las dificultades y problemas que más preocupan y angustian a las personas de ese tiempo. Estamos hablando de hace 49 años. ¿Quiénes eran los responsables de todo esto? Los maestros, los que pertenecen al magisterio de la iglesia por derecho, que son el Papa y los obispos. Recordemos que el Papa también es obispo de Roma. ¿Y dónde entran los catequistas? Aquí él no se olvidó de el agente de pastoral más importante, que son los catequistas. Él pidió que se preparen debidamente para la enseñanza, de suerte que conozcan cómo deben de conocer totalmente la doctrina de la iglesia. Fíjense que no es nada más que aprendan un poquito a cómo rezar, 2, 3 preguntas, o algo por encimita, porque al cabo ellos no son clero, no son padres, no, son catequistas. Por eso dice, deben de conocer totalmente la doctrina de la iglesia, tanto como lo deben de saber los seminaristas. Y aprendan teórica y prácticamente las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas. O sea, tenemos que saber en teoría y en práctica que hay nuevas ciencias que descubren quién es la persona humana en su carácter psicológico, es decir, lo que se refiere a su alma, a su espíritu, y las disciplinas pedagógicas, es decir, de la enseñanza, los métodos modernos de conocer y de enseñar, ¿verdad? Porque no todos somos alumnos, también hay que ser maestros, y los catequistas tienen que enseñar y saber cómo enseñar. No nomás hay que saberse 2, 3 cosas a memoria, sino saberlas transmitir. El segundo directorio de la catequesis se escribió el 11 de octubre de 1992. El primero fue en 1971. Y San Juan Pablo II en el 1992 publicó eso que nosotros conocemos como el Catecismo de la Iglesia Católica, que era un librote, un volumen así grandotote con muchos números, que la gente dijo, ¿y ahora cómo nos lo vamos a aprender? Porque antes con el Catecismo de Pío X era pregunta-respuesta, 2, 3 cositas, y se hacían manuales chiquitos para que uno hiciera los sacramentos. Y ahora te dan un librotote así, ¿verdad?, que se llamaba el Catecismo de la Iglesia Católica, que algunos todavía ni conocen. Y eso que se escribió el 11 de octubre de 1992 y ya llovió. Ya han pasado casi 23 años. Ahora pues, el 15 de agosto de 1997, o sea, se escribió el Catecismo en el 92 y hasta el 1997 se creó este segundo directorio que se llamó Directorio General para la Catequesis. Directorio General. La palabra general quiere decir grande, como un compendio que abarque todo las partes de la catequesis. Entonces era un vasto y diverso mundo de la catequesis. Encontró una nueva y positiva provocación para dar vida a nuestros estudios que permitieran comprender mejor las exigencias pedagógicas y formativas de la catequesis, sobre todo a la luz de una renovada interpretación del catecumenado. Bueno, todo esto está bien dicho, quiere decir que era mucho. La materia a transmitir es mucha, la fe es tanto conocimiento, y eso que no sabemos todo de Dios, pero ya es mucho. Y sobre todo el mundo está muy diversificado. Entonces, ahora se hace una provocación. Desde entonces los italianos hablan de una provocación, quiere decir algo que te invita a salir de tu zona de confort, como dicen en americanos, ¿verdad?
algo que te empuja a decir, estás muy a gusto ahí, pues mira, hay todavía más y tienes que moverte. Entonces, estos estudios exigen, o sea, la manera de enseñar el catecismo, de enseñar la fe a los demás, de transmitirla. Hay una ciencia ya, que es la pedagogía, que es la formación. Entonces empieza a hablar la formación de conciencias, la formación de la persona humana de un modo más integral, porque ya se estaban haciendo estudios diferentes. Hay muchos métodos pedagógicos que se han usado en diferentes partes del mundo y que la iglesia, como es católica, como está alrededor del mundo, tiene que entrarle a este nuevo reto. ¿Desde qué punto de vista? Desde la interpretación. No nomás es aprender cosas de memoria tales cuales. Apréndete el credo, apréndete el Padre Nuestro, apréndete el Ave María, y eso nunca cambia. Pues aquí empezamos a ver que empezaron a cambiar hasta palabras del Padre Nuestro. Empezaron a cambiar palabras del credo para explicar más a la cultura de hoy lo que se tiene desde el tiempo de los apóstoles. Entonces, como ven, hay que renovar y por eso se entra en una especie de catecumenado. ¿Quiénes son los catecúmenos? Pues son las personas que, siendo adultas, mayores de 7 años, quieren entrar a la iglesia. ¿Y cómo quieren entrar a la iglesia? Pues quieren entrar en una interpretación de la fe, irla conociendo con una fe de adulto. Y se llama catecumenado. Es este proceso por el cual se introducen a las personas en el misterio de la salvación, de los sacramentos y de la vida de la iglesia. Entonces, volvieron a pasar muchos años, el primero 26, en el otro 23, y ahora acaba de salir apenas este año, durante el COVID, un documento que el Papa Francisco aprobó para que pues se difunda alrededor de la iglesia. Esta fotografía la tomé yo a el Papa y vean cómo tiene las manos ahí puestas de este modo. Y estaba diciendo a los misioneros combonianos, y yo estaba en medio de ellos, diciendo, non molare. O sea, no se vayan a desanimar, síganle echando ganas. Bueno, pues este tercer directorio para la catequesis es un ánimo más para el catequista y para las catequesis, para las parroquias, de renovar este método de transmitir la fe. Ahora hablemos pues de una breve panorámica histórica de estos 3 directorios y recapitulando, haciendo un resumen. Recuérdense que a mí me gusta y también al física, él es un maestro de teología, él dio clases en la Gregoriana y los seminaristas que yo conocía, porque yo estaba estudiando árabe en el Pisay, ellos hablaban muy bien de este hombre porque tenía método y te vuelve otra vez a recordar lo que ya hemos dicho. Y es importante que cuando des tu clase, no temas volver a repetir las cosas, porque aunque las repitas, las dirás de modo nuevo, y de ese modo entrará en tu corazón, entrará en tu mente, y también entrará en la mente y en la experiencia de los chiquillos. La primera vez a lo mejor no le entendieron, la segunda vez verán otra capa de esa misma verdad. Entonces el primer directorio sobre la catequesis tuvo como referencia la enseñanza conciliar, es decir, acababan de salir del Concilio Vaticano II. Estaban con todas estas reformas y toda la importancia de la palabra de Dios y de la diversidad, de la universalidad de la iglesia, que el primero tenía que dar rumbo. ¿Cómo se va a creer de ahora en adelante? Con el Papa Pablo VI, que es santo, pues nos dio esos puntos a seguir. El segundo, el Catecismo de la Iglesia Católica, pues nos hace este compendio general de lo que es la fe católica, de lo que se debe de creer y lo que se debe de saber. Y como no cabe en nuestra cabecita, pues lo pusieron en ese librote grande, que para que sepan, pues el cardenal Ratzinger, encargado de la Congregación de la Doctrina y la Fe, él supervisó todo este trabajo y lo programó. Entonces, siendo un alemán y siendo un estudioso, pues ahí les va todo. Pero sin la obligación de que te lo aprendas todo a memoria, si no hay examen, ¿verdad? El tercero fue el sínodo sobre la nueva evangelización
y la transmisión de la fe cristiana. Sucedió en un sínodo, algo más chiquito, ¿verdad? Algo más así, solamente para los obispos, y no es a nivel general de todos los obispos del mundo, aunque sí tiene que ver con nosotros. Pero acababa el Papa de sacar su exhortación apostólica, que se llamó Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Entonces, ¿qué ha pasado desde el 1971 hasta el 2020? Entre el primer directorio y el segundo pasaron 26 años, mientras que entre el segundo y el último documento de directorio sobre la catequesis pasaron 26. 26 y 23, ¿cuánto da? 49. En algunos aspectos la cronología, o sea, el tiempo, muestra la exigencia de la dinámica histórica que hay que afrontar. No es lo mismo lo que estaba sucediendo y lo que la iglesia enfrentaba como retos en 1971 a lo que estamos experimentando nosotros con el COVID. Entonces, la iglesia es maestra, enseña, pero también aprende. Y somos todos nosotros los que a través de la historia, que la vemos como historia de salvación, de nuestra salvación y del mundo entero, va cambiando de acuerdo a las exigencias como va cambiando la historia. Y tenemos que afrontar o enfrentar esos retos, sobre todo que vienen ahora de parte de dos problemáticas de carácter cultural. La cultura no es solamente historia, es personas, es tiempo, es todos estos cambios que están dando pues muy repetidamente, y gracias a los medios de comunicación están rompiendo todo lo que es este soporte de seguir la tradición de hacer lo mismo y de la misma manera. No. La primera problemática es el fenómeno de la cultura digital y todo lo que trae. Fíjense ustedes, catequistas, cuando se les dice que ahora ya no se puede enseñar a los chiquillos en vivo, sino que lo tenemos que hacer por medio de una cámara, y ustedes se rehusaban a tener un teléfono digital, porque pues, ustedes, ¿para qué sirve el teléfono? Para llamar a las personas. Y ahora sabemos que lo que desapareció de nuestras manos fue el reloj, porque ahora el celular tiene todo, ¿verdad? Y basta tocarlo, ¿verdad? Basta tocarlo de ese modo, y nosotros tenemos un mundo en nuestras manos. No necesitamos estar en un rincón de la casa donde está un cordón que nos ate al teléfono, sino que lo tenemos en nuestra mano, en nuestros bolsillos, y nos encuentran hasta en el baño, ¿verdad? Eso para que se rían tantito. Y allí está con nosotros nuestro contacto con este mundo virtual, que no por ser virtual quiere decir que no existe, sino que lo estamos creando y nos estamos transformando con él. Y la segunda connotación o el segundo aspecto de esta problemática es la globalización de la cultura. Entrarle al internet no nomás es llegar a continentes físicos como África, Europa, Asia. Es entrar al continente de lo privado, al continente de un cuarto, al continente donde ustedes y yo pues no tenemos acceso físicamente, pero de hecho sabemos lo que está ahí. Ustedes en este momento pueden ver lo que está detrás de mí, que a lo mejor yo ni cuenta me doy, porque aquí vivo, pero tú te estás dando cuenta. ¿Quieres aprender algo? Basta que te metas al YouTube y ahí hay muchos videos que te enseñan un montón de cosas, pero también te meten ideas, también te meten filosofías, te meten creencias. Y nosotros no somos la única creencia. De hoy en adelante somos una de las creencias del mundo. Y bueno, en este contexto de la formación de la vida de la fe, nos hemos dado cuenta que es un hecho que la fe tiene que transmitirse como un encuentro interpersonal y se alimenta en la esfera de la comunidad. Déjenme explicarles eso porque es bien importante. Aquí les puse el Papa Francisco, mientras yo esperaba que nos encontrara con los misioneros. La gente que está después de la valla, vean, todos tienen celulares, todos tienen cámaras, todo mundo, en lugar de verlo así, está fijándose a su celular. Yo decidí
no usar mi celular. Pero no me resistí mucho porque pues lo vi al frente mío y vi lo que él estaba haciendo. Después de la audiencia pública con los demás, siempre él quiere encontrarse con los enfermos. Todas las personas que están enfermas de diferentes lugares les dan un boleto especial y después nosotros tenemos otro boleto especial para encontrarnos a nosotros que celebrábamos 150 años de nuestra fundación. Y entonces él, fíjense cómo están los guaruras, esos señores de saco y su fotógrafo también, van uno por uno con esas personas a encontrarse con ellos, a platicar con ellos. Él es el vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir? Es el segundo de Cristo, el que hace la vez de Cristo. Y él hace presente en este mundo ese encuentro. Si alguien dice me encontré con el Papa, no nomás dice me encontré con Francisco Bergoglio, que es argentino, que ahora le toca ser el Papa. No, dice me encontré con el Papa. ¿Y Papa qué quiere decir? Es el vicario de Cristo. Te has encontrado con él. Y no nomás le saqué una foto o pasó junto a mí, platicó conmigo. Y esa es la cosa que el catequista tiene que hacer, un encuentro interpersonal. Mi catequista, a lo mejor me olvidaré de su nombre, me olvidaré de su rostro, pero no me voy a olvidar de que ella me presentó quién Jesús es realmente como persona. Y eso se da en ese encuentro interpersonal. Por eso ahora que no podemos tener más de 10 alumnos por clase, está mucho mejor. Porque si teníamos 30 y ocupabas quien te los calmara, el problema de la catequesis era, cállate, no estoy haciendo esto, o qué les presento, mira, ya terminó, el otro está así. No, ahora tienes que tener un encuentro interpersonal con tus alumnos. Ay, padre, pero es que la pantalla no es personal. Bueno, si es una fantasía, sí, pero si tienes sus alumnos ahí que te hacen preguntas que tú puedes contestarles y que no tienes miedo de dejarte interpelar, verás, esa palabra la aprendí del padre Rafael, interpelarse, ¿verdad? Quiere decir dejarse cuestionar. Y que te hagan preguntas, las preguntas que hoy sus papás no pueden responder y que a lo mejor tú no sabrás porque los estás formando para la vida de la fe, de nuestra fe católica que es bien bonita. También, entonces, la fe es el resultado de nuestra oración litúrgica y del testimonio de la caridad. ¿Qué es la fe? Es la interacción entre nuestra oración litúrgica y el testimonio de nuestra caridad. Oración litúrgica, ¿qué quiere decir eso? La oración litúrgica es una expresión de nuestra fe que se da en la oración de la liturgia, es decir, de la misa, de la celebración de los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos hay? 7. Hay 7 maneras de celebrar, de orar, de estar haciendo culto a Dios nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esas maneras y de esos modos hay ritos. Hay cosas que hacemos por fe, ¿verdad? Pero esa es una parte nada más. La otra esa sería la parte teórica. La otra sería la parte práctica, que es nuestro testimonio, que es la caridad. La caridad no es dar algo de limosna. La caridad es amor. Ese es el origen principal de todo, que implica superar nuestra fragmentariedad de las propuestas. Fragmentariedad quiere decir que nosotros hacemos pedacitos nuestra vida. Ahorita soy católico, allá soy borrachito, acá soy empleado de esta compañía, aquí estoy de vacaciones y todo eso. No, somos la misma persona que hace diferentes cosas en diferentes tiempos, pero eres tú la misma persona. Entonces, tenemos que recuperar esa unidad originaria de lo que significa ser cristiano. En ella se encuentra pues su fundamento donde en la palabra de Dios anunciada y transmitida por la Iglesia con una tradición viva. Recordemos que nuestra fe católica se fundamenta en la palabra de Dios y en la tradición viva, ¿verdad? Desde el tiempo de los apóstoles. Creo en una iglesia que es católica y apostólica. O sea, que sabe acoger lo antiguo y lo nuevo. Y eso lo pueden ustedes meditar al terminar esta
pequeña presentación en el Evangelio de Mateo capítulo 13, específicamente el versículo 52, de diferentes generaciones de creyentes dispersos por todo el mundo. Esa red que se saca lo bueno y lo malo de ese baúl, donde salen todas estas experiencias nuevas y buenas. ¿Qué es lo mejor, lo viejo, lo nuevo? Todo lo que está ahí Dios lo puso porque es bueno. Todo lo que creó lo es bueno. Entonces nosotros tendremos que aprender a vivir nuestra fe de ese modo también. Y esto es para demostrarnos que hay continuidad del magisterio y la misión. El magisterio es la enseñanza oficial de la iglesia. Es el depósito de nuestra fe que la iglesia tiene como tesoro, del cual dice San Pablo VI en la Evangelii Nunciandi y el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Tratan de ver este recorrido de la fe que no se puede apartar el creyente en el compromiso cotidiano de la evangelización. La evangelización es el proceso de transmitir la fe, es decir, una catequesis general. De cómo lo decía el Evangelii Nunciandi en el número 14, decía: la iglesia existe para evangelizar, para transmitir el evangelio, la buena noticia. Y lo afirmaba fuertemente San Pablo VI. Ahora nuestro Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio, en su número 273, dice: yo soy una misión. Yo soy. No es solamente conocimientos o un proceso que hace toda la iglesia. Yo soy la misión. Y está bien claro. Y esta es la novedad. Recuerden que cada directorio va presentando un magisterio, una enseñanza, pero el Papa Francisco quiere volver al significado de la misión, porque la misión perdió su sentido, se diluyó. Es como la leche que le echamos mucha agua, ya no sabemos si es leche o es agua. Bueno, es que estaba bautizada. Ahora tenemos pues que continuar viendo esta fotografía que les pongo aquí. Está el padre Javier. Fuimos a hacer unos exámenes que le pedían a él y lo acompañé. Y estábamos ahí esperando y allí mucha gente se acercó a nosotros a decir: padres, ¿qué hacen aquí? Y dice el padre Javier: híjole, ahora que está el coronavirus encontramos más gente de nuestros parroquianos aquí en el hospital haciendo cola que allá en la iglesia haciendo cola para comulgar. Es que así está la situación. Nos hemos convertido nosotros en misión. Nuestra persona, aunque tengamos la boca cubierta con un cubrebocas, tenemos que tener descubiertos los ojos, los oídos y nuestra fe para tantas personas que nos encuentran por el camino de la vida. Porque la tarea catequética es formar el corazón humano. Esto tiene que quedarnos bien claro al estudio de este nuevo directorio. La tarea de la catequesis no es enseñar conceptos, es formar el corazón humano para que ame, para que quiera. Y la formación cristiana es ante todo la profundización del querigma. Y voy a usar estas palabras griegas, pero también quiero que sepan que querigma es el primer anuncio. La primera vez que escuchaste la palabra de Dios, que escuchaste sobre Jesucristo y sobre la iglesia. Y este querigma, este mensaje primero, que se hace carne una vez más. Por eso puse la imagen del Sagrado Corazón que se encuentra en nuestra misión de la Iglesia del Sagrado Corazón en Jurupa Valley, allá por Riverside, en San Bernardino. Es un Sagrado Corazón muy bonito que nos recuerda y está en nuestra tradición este querigma que recibimos. Dios ha encarnado, tiene un corazón humano, pero es un corazón divino que arde de fuego divino, de amor, inspirado por el Espíritu Santo, que quiere revelarnos al Padre, tanto nos ama. Entonces hay que profundizar en ese mensaje. No es que lo vamos a recibir por primera vez, ya lo recibimos, pero tenemos que profundizar, ir a lo profundo. Y este anuncio responde a un anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Todo corazón humano quiere decir no nomás los católicos, sino todo hijo de Dios que ha nacido en esta tierra tiene dentro de sí esta capacidad de aspirar
al infinito, al absoluto, a Dios mismo. A lo mejor no quieren llamarlo Dios, a lo mejor lo llamen con otro nombre, pero esa ansia que está dentro del corazón humano tiene que recibir esa luz del querigma y profundizarlo. Eso es crecer en la fe. El anuncio del primer anuncio es primero. En la iglesia se habla de la primacía del querigma, que nos lleva a proponer una catequesis querigmática. La manera de enseñar tiene que ser querigmática, es decir, de primer anuncio, como si lo escucháramos por primera vez, aunque esa segunda vez, tercera vez que hemos escuchado sea para ti una novedad. No para que digas, ay, siempre dicen lo mismo. La iglesia siempre está haciendo sus mismos sermones y lo que hacen siempre es lo mismo. No es cierto. Somos las mismas personas, pero no somos los mismos. Estamos cambiando. Y no quita nada el valor de la mistagogía ni el testimonio de la caridad. La mistagogía es para los que ya son catecúmenos y empezaron la vida de sacramentos después de recibir el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Los otros sacramentos se les recibe dentro de la iglesia y se les dice, no has terminado tu camino, apenas comienzas a vivir una vida junto con la iglesia, que es la de discípulos y misioneros. Y se tiene que hacer con el testimonio de la caridad, o sea, la práctica de esas creencias que has agarrado y que dices creer. Ese credo que repites en la iglesia junto con la comunidad te debe llevar a una lex orandi y lex credendi. Lex orandi es todo lo que nosotros hemos aprendido en conceptos de nuestra fe, lo que hacemos junto con lo que decimos creer. El anuncio del Evangelio es el testimonio de un encuentro que permite tener los ojos fijos en Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado en la historia de las gentes, para dar cumplimiento a la revelación del amor salvífico del Padre. O sea, en esta fotografía que me tomó la hermana Cecilia en Umdurmán, este es el Cristo que trajeron los misioneros de regreso cuando, después de terminar la Mahdía, ese tiempo de ser esclavizados por el Mahdi, uno que se creía pues como un nuevo Mesías ahí para los sudaneses, habían pasado por persecución y por tantas cosas, ¿verdad? Y cuando se terminó esos 10 años de prisión, de tentación y de humillación para los misioneros, algunos se les tuvo que obligar a que se convirtieran a la otra religión. Muchos murieron durante esos 10 años. Este Cristo regresa triunfante y está hecho de papel crepé, de papel así como de periódicos. Está muy bonito, es un Cristo alemán, austriaco, digamos. Y si tú te le quedas viendo, haz de cuenta que está hecho de carne humana y parece que te ve y ve todo el sufrimiento de esos misioneros. San Daniel Comboni, nuestro fundador, decía que el misionero en su oración tiene que tener los ojos fijos en el Salvador, en Cristo, para que sepa lo que significa el ser salvados por el Hijo de Dios, que tanto nos ha amado Dios Padre, que nos dio a su único Hijo. Esa es la oración que se pretende ser. No es decir tantas cosas, de decir frases hechas, de decir oraciones, no. Es estar en contemplación de este Dios que se ha encarnado en nuestra historia y que ha cumplido una voluntad, que es el plan salvífico de Dios nuestro Padre. A partir de este punto central de la fe, la lex credendi se abandona a la lex orandi y juntas realizan un estilo de vida del creyente. O sea, yo cuando voy a estudiar al catecismo quiero formarme un estilo de vida como creyente, como católico, como cristiano. Este es mi estilo de vida y no voy a estar viviendo una doble vida. Esta es la vida que debo vivir, porque si digo que creo eso, lo debo hacer y lo debo celebrar. Juntos, pues, estos dos, la lex orandi y la lex credendi, se tienen que formar este estilo de vida. Que la gente al verte diga, ese es cristiano. Vean cómo se aman. Y eso da un testimonio a los demás y hace creíble nuestro anuncio. Dices
que ustedes son la fe verdadera, dicen que ustedes tienen a Dios, dicen que ustedes tienen a Jesucristo, pues bueno, muéstramelo con tu vida. Este directorio para la catequesis, el último que ha salido apenas, tiene 3 partes y las vamos a estudiar en los siguientes videos. Las 3 partes de este directorio para la catequesis elaboran pues un recorrido catequético bajo la primacía de la evangelización. Este proceso de transmitir la fe a todas las culturas, a todas las gentes de este tiempo hacia el futuro. Aquí tenemos pues en la fotografía algo que estamos haciendo. Nuestra celebración de la Eucaristía ha cambiado, en unas cosas sí, en otras no. Las mismas palabras se siguen diciendo para la consagración, los mismos gestos los seguimos diciendo, las mismas partes de la liturgia, lo que dice el Padre y lo que responde el pueblo de Dios, están ahí. Lo esencial se queda, pero hay cosas que se cambian. Tenemos que convivir con los celulares, con las luces, con las flores, con la manera de estar al frente de una cámara. Todo eso ha cambiado y nos ha cambiado y será para bien. Nos cuesta trabajo, pero las personas de fe se adaptan porque el Espíritu Santo nos ha dado esa capacidad de adaptarnos a estos tiempos modernos, la primacía de la evangelización. El catequista y el proceso catequético, entonces, resumiendo, acuérdense que Fisichella siempre hace un resumen de lo que hemos dicho para volver a profundizar. Es un proceso. La catequesis es un proceso. Y ha sido descrito insistiendo que hay un tejido existencial que involucra las distintas categorías de personas en sus ambientes vitales. Qué bonito dice este Fisichella. Acuérdense que él es un teólogo. Se le olvida que hay que masticarlo para explicárselos a ustedes. Es un proceso que se entreteje con nuestra vida, la existencia. ¿Qué es la existencia? Nuestra vida. Pero nuestra vida no nomás así de pum, 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 me late el corazón o tengo los ojos abiertos o respiro. No, en mi existencia. ¿Qué quiere decir? En mi tiempo, en mi ambiente, en mis circunstancias. Y que va creando categorías, o sea, etapas en mi vida que abarcan toda la persona, todos los ambientes donde yo vivo. Acuérdense que yo soy el mismo donde, en la iglesia, en mi trabajo, en la calle, en lo secreto y en lo público, en lo virtual y en lo real, en la convivencia con las demás personas. No soy yo diferente en cada momento, no, esos son momentos de una misma persona que soy yo. Creo que eso ya quedó claro. También los catequistas tienen un rol bien importante porque ellos tienen un ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? Un servicio, como vocación. Contribuyen a la eficacia de la catequesis. Fíjense cómo Fisichella nos presenta que este documento va a hablarle al catequista no como agente de pastoral nada más, sino como una vocación especial. ¿Qué es la vocación? Una llamada a la santidad. Un ministerio, hacer un servicio dentro de la iglesia, no porque los padres no lo puedan hacer y tú seas solamente un ayudante, sino porque tú vas a contribuir con esa vocación a la eficacia de la catequesis. ¿Qué es la eficacia? Lograr el propósito de la mejor manera y de buen tiempo y buen modo. Justo porque se realiza a la luz del encuentro. El encuentro personal, aunque en este momento sea virtual por medio de las cámaras y todo esto, yo estoy hablando del corazón a corazón. ¿Por qué? Porque tú me estás viendo con esos ojos, tú estás siguiendo, me estás dedicando un tiempo para poder entender este proceso catequético. La catequesis entonces posee la gran responsabilidad de ayudar a la inculturación de la fe. Inculturar, ¿qué quiere decir? Hacer carne, hacer presente, encarnarse en la vida, en la historia del pueblo de Dios en este tiempo. Pueblo de Dios quiere decir todo el mundo. Los que son hijos y no son hijos, todos somos hijos de Dios. Y en la fotografía tenemos, ahí en el sembrador cuando voy a celebrar la misa, señor Carlitos le llaman de mucho cariño. Él es un gran catequista, ¿verdad?
Noel también, el que organizó todo esto, Noel Díaz, también es un catequista. Él es un laico, es una persona que no es sacerdote, pero que hace equipo porque sabe que hay una gran responsabilidad, que es la de ayudar a inculturar con los medios de hoy este proyecto de nueva evangelización, que es llevar la Eucaristía, los sacramentos y una formación cristiana a los diferentes ambientes, diferentes personas en masa. Y ahorita que no se puede en masa ir a los estadios y todo eso, pues a este gran continente que es los medios de comunicación como el Facebook, el YouTube, el Twitter y todo eso. Entonces, el catequista, ¿qué es lo que hace? Toma su responsabilidad de ayudar a que esta fe se inculturice, entre dentro de la cultura moderna. Y bueno, el Papa, y este ya es un tema nuevo, la fe, dice, debe de ser la santidad de la iglesia militante. Santidad, o sea, es el llamado a ser santos. De una iglesia militante. ¿Quién es la iglesia militante? Los que hacen las cosas. No es de quien dice somos 144,000 los que se van a salvar o los que pertenecen a mi pequeña capillita. No, son los que ponen en acción su fe. El Papa Francisco escribió que el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el pueblo fiel de Dios. Fíjense la acción del Espíritu Santo. Y él dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. En este tiempo de sufrimiento, en este tiempo de angustia, en este tiempo de desesperación de no saber qué hacer, el pueblo de Dios se puede hacer santo. ¿Cómo? Dice, lo ve en los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Allí está la santidad de este pueblo de Dios que es paciente. En esta constancia, para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. La santidad se logra de momentos constantes, la constancia. Muchos de nosotros empezamos una cosa y la dejamos a medias. Ser constante es una virtud, te forma un hábito. El hábito es una virtud que se va haciendo cada vez con menos esfuerzo. Aunque comienza con mucho esfuerzo, poco a poco se va volviendo un hábito, una cosa de todos los días que te nace naturalmente. Por eso tenemos que ser cristianos virtuosos, con buenos hábitos. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Tenemos que ver la santidad en los demás, no nomás porque, ay, yo soy bien bueno y veo en el pobre, en el desgraciado, en el enfermo, en el necesitado, a alguien a quien yo le hago la caridad. No, 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 no. El Papa Francisco dice, en ellos está Dios, soy yo que tengo que verlos, no ellos verlos en mí que soy bueno, sino yo tengo que verlo en ellos. Es Dios que está presente en ellos. Todos estamos llamados pues a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Entonces podemos ser santos no porque te hagas monjita o te hagas padrecito o vivas una vida de tanto sacrificio, no. También esos son caminos de santidad, pero tú puedes ser santo criando a tus hijos, trabajando en tu trabajo, ya sea en casa o ya sea afuera, como enfermo o cuidando enfermos, o como religiosas ancianas. No está hablando de las jovencitas, está hablando de las ancianas que siguen sonriendo. La sonrisa, la alegría es el testimonio más grande de que el evangelio es verdaderamente buena noticia. Entonces este testimonio se da cada quien en diferente manera en el lugar donde nos encontramos. Quiero volver a esa filmina porque ahí vemos los voluntarios de aquí de la parroquia Santa Cruz que mes a mes ayudan a repartir cajas de víveres. Ahorita que mucha gente perdió su trabajo, es estar presente con ellos. Está una persona recibiendo ahí y otros que están dando, guardando la distancia social, guardando todo
lo que nos protege de este virus que está matando ya a muchísimas personas en este país y alrededor del mundo. Y todavía no hay una cura, pero el amor sigue siendo nuestra medicina, la caridad, el dar a los demás, el ir al encuentro de las personas, especialmente en sus necesidades. Santos, entonces, tenemos que ser según el estado de vida propio. ¿Qué quiere decir estado de vida? Casado o no casado, religioso o laico, sacerdote o religiosa o hermano religioso o laico comprometido, o gente del montón, ateos o gente de otras religiones. Y aquí nos va a explicar cuáles son estos estados. Miren, eres consagrado, estás consagrada, quiere decir, has hecho votos, has hecho promesas a Dios de vivir tu vida para Él. ¿Cómo puede ser santo? Dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete de Exultate, gozar y exaltar en la alegría, en el gozo. El 19 de marzo del 2018 dijo en los números 6 y 14, estás consagrado, consagrada, ¿cómo puedes ser santo, santa? Vive con alegría tu entrega, ¿no? Como decir, ay, es que yo no me casé, ay, es que yo pues antes tenía a mi novia y la tuve que dejar, ay, es que... No, si dejaste eso es una renuncia, pero no te la vas a pasar cobrándosela a la gente con una cara larga. Hoy una persona me dice, pues allí llegó a mi parroquia un padre que estuvo 15 años. Y 15 años tuvo sujeta así. Ay, le digo, pues tendría diabetes como yo. Hay que ser santos con alegría de tu entrega. Y no crean que es fácil. Y no es porque decirle que sufrimos tanto, pero los sufrimientos propios de nuestro estado son la soledad. Y no empezar a decir, ay, es que yo quisiera, es que yo no puedo, es que con todos los escándalos que hay en la iglesia no puedo ser libre. Bueno, pues nos tocó eso en este tiempo, vivimos en este país, pues hay que cuidarnos y cuidar a los demás. Seguir las reglas que se nos ponen, aparte de los 10 mandamientos, todas esas reglas hasta sacarnos las huellas y todo lo que sea necesario para que nuestra consagración se vea que es con gusto, aunque a veces se nos acaba el encanto. Estás casado, estás casada, ¿cómo puedes ser santo? Amando y preocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con su iglesia. Siempre la referencia es Cristo. No es una pena de muerte y de por vida que se acaba el día que se muere uno o el otro. Es un camino a la santidad, de hacer que los demás vean, mira cómo se aman. Esos esposos de tantos años, ahorita que ya no se usa que la gente viva tanto tiempo juntos, ¿verdad? Que dan ejemplo de que Cristo no tiene un amante, que Cristo no tiene nomás así una cosa como que si fuera cualquier cosa, no. Es una relación de esposos, de gente que se ama, que duerme juntos, que a veces se pelean, pero se reconcilian. De esa esposa infiel que ha tenido siempre Dios en las Escrituras, pero que Él siempre perdona y se vuelven a reconciliar. Y que no hay nada ni poder en el cielo y en la tierra que pueda desatar lo que Dios ha unido. Ese es el trabajo. Es duro. No es que el trabajo de los consagrados sea más duro porque están solos o ustedes porque viven juntos. No, cada quien en su propio estado, sin mirar uno a otro de quién es mejor o cuál es más fácil. ¿Eres trabajador? También puedes ser santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los demás. Honradez, ¿qué quiere decir? Pues gana lo que tienes que ganar y no cobres más. No te cobres como si te debieran los demás. O no creas que es tuyo nomás porque está ahí al alcance de la mano. Es vivir con honradez. Es una cosa que muchos países estuvieran mejor si hubiera este valor a todos los niveles. Honradez. Y competencia con tu trabajo quiere decir que seas capaz. Por eso San Daniel Comboni, a quien vemos aquí en la fotografía la hermana Cecilia y yo en Jartum, cuando hicimos el concurso de la fotografía o el retrato de Comboni, ahí están los que ganaron. Y se ve pues que en tu estado de vida hay una sonrisa. La mía no se ve porque estoy de lado, pero estamos contentos, un éxito grandísimo de que fuera nuestro cuadro el más bonito de todo el mundo comboniano, ¿verdad? Entonces, trabajas, tienes que hacerlo con competencia, tienes un talento que se hace el mejor. Eso es prueba de santidad, de presencia de Dios.
en el mundo. Eso quiere decir santidad, hacer presente a Dios en este mundo. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Cuál es la virtud de los abuelos? La paciencia, la calma, la serenidad. ¿O eres un abuelo que ni Dios aguanta? Que nadie te puede ir a visitar, que estás solo porque eres un cascarrabias. Y no hagas esto, y no hagas aquello, y miren que este muchacho así. Y luego si no oyes tantito, peor, ¿verdad? Entonces, ser santo para ti que eres abuelo o que eres papá, tienes que tener paciencia con tus niños y enseñarles a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Dice, ser santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. O sea, todas estas son maneras de ser santos que propone el Papa Francisco, que están al alcance de todos, pero ninguna de esas es fácil. ¿Tienes autoridad? ¿Quieres ser encargado? ¿Quieres ser presidente? ¿Quieres ser director de una cosa? ¿Quieres ser obispo? ¿Quieres ser todo? Muy bien, ahí está la chamba. Y es para quien sea capaz, pero también para quien luche por los intereses de Dios y no por sus intereses personales. Santo según el estado de vida. En resumen, resumiendo todo esto que hemos dicho, la santidad es un proyecto de vida en Cristo. ¿Qué es la santidad? Hacer presente a Dios en la vida. Pero esta santidad es un proyecto de vida en Cristo. La iglesia en cada lugar de la tierra puede presentar modelos de catequistas que han logrado la santidad e incluso el martirio viviendo su ministerio de cada día. En Uganda, los catequistas fueron los primeros que dieron testimonio de este Cristo. Los quemaron vivos y por eso los mártires de Uganda son pues un ejemplo de los catequistas. Pero alrededor del mundo hay gente que la iglesia es perseguida y a los primeros que se llevan o que matan son pues a nuestros catequistas, no a los sacerdotes, porque a veces somos misioneros y temen que nuestros países vayan a hacerles algo. Pero ¿quién protege a los catequistas? Su testimonio es fecundo, quiere decir que es fértil, que da vida, que genera vida y permite aún en nuestros días pensar que cada uno de nosotros puede seguir esta aventura aún con la dedicación silenciosa, fatigosa y a veces ingrata. Es decir, que nadie le da las gracias al pobre catequista. Ojalá que si te acuerdas de tu catequista el día de hoy, reces un Padre Nuestro, una Ave María, que él te enseñó, ya te enseñó a rezar. Pero es una dedicación silenciosa preparar la clase. Nadie se da cuenta de todos los esfuerzos que tienes que hacer. Muchos de ellos, como los maestros también de las escuelas, sacan de su salario para crear estos ayudas pedagógicas para dar su clase, para que el niño vea con sus ojos o para que vea tal video, estar buscando, de dedicarle tiempo. Ahorita el salario mínimo es $15, ¿verdad? Imagínate cuántas horas dedicas a preparar tu clase. ¿Y quién te la agradece? Ni los papás, que ellos a veces pagan para meter a su hijo el fin de semana o el día que le toque para no verlos en la casa. Así está el COVID, así está todo, que se vaya, no quiero ni verlo. Ahorita que tenemos que enseñar junto con ellos en su hogar. Vemos aquí, fíjense que este equipo lo formó por un tiempo el encargado de misiones de la arquidiócesis de Jartum y todas las diócesis de Sudán. En ese tiempo era un solo país. Y tuvimos que preparar un póster para la beatificación para el año jubilar del año 2000 y la Eucaristía en ese tiempo. Y nos juntaron a varios profesores de teología, religiosas y laicos para hacer este póster, el cual ganó. ¿Y por qué ganó? Porque hicimos un equipo. Porque de la misión se hace en equipo y cada vez que trabajamos juntos, de manera silenciosa, fatigosa y a veces ingrata, ganamos $10,000 que utilizamos para la catequesis allí en Jartum. ¿Qué se lleva uno? El gusto de haber sido parte de este equipo. Son uno de los logros más grandes de mi misión, haber colaborado con diferentes africanos, cuéntenle 1, 2, 3, 4 africanos, 2 mexicanos y un francés que era el encargado de las misiones de ahí de la arquidiócesis. Y bueno, ganamos
Y con eso finalizo pues este video, que ya debe de haberse extendido suficiente. Recuerden que lo pongo para que ustedes lo vean, lo puedan regresar y volver a ver, y puedan participar pues de este bonito estudio que hacemos de este documento, de este nuevo directorio sobre la catequesis que apenas acaba de salir, que yo también estoy conociendo por primera vez y que quiero pasarte como parte de esta experiencia de ser catequista después del coronavirus. Que el Señor Todopoderoso nos siga bendiciendo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.